Cinta número 1, cara primera. Bien, esta cinta va a tratar sobre la lectura de algunos puntos importantes sobre el libro titulado Para conocer las sectas, del autor Juan Bosch. Juan Bosch es dominico y es profesor también, profesor de la Facultad de Teología de Valencia. El libro consta de una introducción, como todos los libros, en donde hace, digamos, un perfil de lo que va a ser el libro, dejando claro de que este libro no trata de un ataque directo a las sectas, sino una información sobre lo que son las sectas destructivas, y después pues cada lector pues, debe de hacer sus propias valoraciones. Después tenemos una introducción a la terminología de lo que es la secta. Se titula el capítulo La difícil cuestión de la terminología. Aquí habla sobre las distintas definiciones de lo que son las sectas, digamos, las definiciones según los distintos ámbitos, el ámbito jurídico, el ámbito religioso, etc. Consta de sus temas como son acercándonos a la realidad de la secta, el problema de la terminología. También otro punto se titula algunas consideraciones desde la teología. Resalta el texto bíblico de 2 de Pedro 2:1. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas. El siguiente capítulo se titula ¿Por qué tantas sectas? Con temas o subtemas como la crisis de la religión y la crisis de la modernidad. El segundo subtema se titula ¿Cómo es el retorno a lo sagrado? Se reconoce que existe hoy día un retorno a lo sagrado y que algunos candidatos pues satisfacen su necesidad de lo sagrado a través de la secta. Aquí en este punto hace un amplio relieve al clima de espera milenarista. Habla sobre las distintas, define lo que es el milenarismo. Por ejemplo, dice que en sentido estricto el milenarismo es la creencia según la cual Cristo establecerá sobre la tierra, después de la segunda venida, su reino de 1000 años o milenio, conforme a la interpretación literal del Apocalipsis. El concepto de milenarismo es utilizado hoy en día en un sentido más amplio, más allá del marco judío-cristiano, para designar la creencia en una era futura, profana y sin embargo sagrada, terrestre pero celeste. Todos los errores serían entonces corregidos y todas las injusticias reparadas serían como son las enfermedades, la muerte, que estas serían abolidas. El afán por conocer el futuro del mundo es sin embargo una vieja aspiración de la religiosidad de los pueblos primitivos. Los antiguos profetas de Israel, los chamanes y adivinos de todas las religiones han hablado en nombre de Dios, aportando su palabra, sus designios y sus bendiciones. Pero la revelación del futuro era como la prueba de fuego, ¿no? Desde el cristianismo, numerosas sectas han aventurado toda clase de hipótesis para predecir con seguridad el fin de los tiempos. Brian Wilson dio especial importancia a las sectas clasificadas como albertistas o milenaristas. La Edad Media fue una época especialmente atormentada por la espera de la catástrofe final. Norman Cohn ha dedicado un estudio especial a este fenómeno. El movimiento de los autoflagelantes que recorrieron la Europa medieval parece que estuvo causado por la creencia en la inminente llegada del fin del mundo. Pero algo similar puede encontrarse en las fraternidades místicas del espíritu libre y en las vejinas. Y en el movimiento de los Saques de Angler
en las primeras corrientes propiamente adventistas de William Miller y después Ellen White, también así como la Sociedad Religiosa de los Testigos de Jehová, iniciada por Charles Taze Russell. En esta larga lista de movimientos milenaristas ocupan lugar privilegiado, aunque poco conocido en nuestro ambiente, pues el movimiento iniciado por Simón Kibangu en el antiguo Congo belga y el que arrastró a millares de negros en la costa este de los Estados Unidos a principios del siglo, por el llamado Vater Divini. El punto tercero, el subtema tercero, habla sobre las razones del fenómeno sectario. Algunas sectas parecen ofrecer guía y orientación a través de un fuerte liderazgo carismático. Pocos se unen a una secta por malas razones. Quizá la oportunidad más grande de la secta es atraer a gente buena y por buenos motivos. En efecto, ellos obtienen el mejor éxito positivo cuando la sociedad o la iglesia no les ha ofrecido pues una buena motivación. El futuro de toda una secta no es por regla general un individuo atípico y desequilibrado, no es una personalidad con graves problemas psíquicos, no es, para entendernos, un loco o un tarado, sino que es una persona angustiada por la constante amenaza de sus intereses vitales por parte de la estructura social. Antes de hacer los primeros estudios y analizar científicamente las condiciones que hacían favorable la adhesión a la secta, se pensaba gratuitamente pues que se trataba de sujetos de personalidad defectuosa o de un bajo coeficiente intelectual. Pronto se comprobó que los que tenían todos los adeptos o exadeptos en el momento de su captación era una situación de crisis. El sujeto que entra a formar parte de algún grupo marginal no solo es rechazado de la sociedad o es el desengañado de las religiones o iglesias institucionales. Es esta una visión un tanto parcial pero muy extendida. Quienes llegan a formar parte de estos grupos son muchas veces buscadores que han optado por un tipo de creencia y comportamiento no conforme a los modelos aceptados por la mayoría. Pero ello no supone, y aquí habría que poner en duda parte de estas afirmaciones, no supone que tales sujetos tengan que ser necesariamente personas angustiadas o en situación de crisis. Louis Welch ha dicho taxativamente: mis propias observaciones me han llevado a creer que no hay un perfil de personalidad característico entre aquellos que se unen a la secta. Muchas personas equilibradas y exitosas provenientes de familias normales han sido reclutadas con éxito por las sectas. Un análisis de los factores que llevan a los nuevos adeptos a ingresar en la secta, según algunas encuestas, revela, en primer lugar, la existencia de un elemento común y fundamental en todos: la actitud de búsqueda. Solo después hablar de la situación, la difícil situación que atraviesan algunos adeptos y que les hace efectivamente ponerse en actitud de búsqueda. Bien, el autor citado ha enumerado algunos factores de predisposición personal a pesar de no poder pues trazar el perfil del sectario, y que serían los siguientes: idealismo ingenuo, estrés situacional, frecuentemente relacionado con las crisis normales de la adolescencia, tales como las decepciones románticas o los problemas escolares, dependencia, desilusión o una naturaleza excesivamente crédula. Bien, un resultado de una encuesta por Frank Peterman con relación a los motivos de la entrada de una secta, más concretamente la Iglesia de la Unificación, pues la lista es la siguiente: con un grupo del 45%, por solucionar problemas personales 35%, para romper con la familia o el trabajo 10%, por el deseo de ser un elegido 10%, por esperar o desear algo muy especial el 10%, para obtener claridad en las preguntas sobre la fe
un 5%. Bien, a continuación doy otra lista de un trabajo hecho por Pepe Rodríguez y es la siguiente. Los adeptos no tienen por qué haber sufrido problemas psíquicos graves antes de su entrada en la secta. La mayoría ingresa en edades comprendidas entre los 18 y 22 años. Pertenecen a la clase media relativamente bien acomodada. La proporción de varones supera en un 50% a la de las mujeres. Un 20% ha completado sus estudios universitarios, mientras que un 60% no han llegado a concluirlo. Su coeficiente intelectual es elevado, pero tienen problemas para poder elegir estudios satisfactorios y adaptarse a ellos. Presentan un alto factor de insatisfacción en la vida cotidiana, insatisfacción que según el estudio de Eden se centran en los estudios un 45%, planes para el futuro un 54%, amistades 53%, sexualidad 56%. Entre un 20% y un 50% ha recurrido a la ayuda psiquiátrica o a la ayuda psicológica antes de entrar en la secta. Hay un porcentaje, como digo, desde un 20 a un 50%. Demasiada propensión al idealismo. Problemas de relación interpersonal. Escasa tolerancia a la ambigüedad. Tendencia al absolutismo. Carácter dependiente. Digamos por sobreprotección de origen familiar u otros factores que crean dependencia de una figura paternal o de autoridad. Preocupación por interrogantes existenciales. Tendencia a conceptuar los problemas desde una óptica religiosa. Búsqueda de respuestas no conservadoras. Susceptibilidad a los estados de trance. Sobre un estudio de Atilano Alaiz titulado La secta y los cristianos, pues el autor presenta sus testimonios en el marco de lo que son las entrevistas, ¿no? Y aquí se recoge algunos de los más significativos. Por ejemplo, a mí me casaron en una etapa de mi juventud que yo estaba emocionalmente muy débil. Acababa de morir mi madre, se dieron cuenta y vinieron a por mí. Me ofrecieron su amistad y ayuda y quedé atrapado. Yo estaba desesperado, acababa de perder a mi mujer. Conocí a una chica que era miembro de la secta y que me decía que a ella le habían ayudado mucho en momentos difíciles. Me llevó, se dieron cuenta de mi estado de ánimo. De tal manera me acompañaron que después, aunque tenía ganas de dejarlos porque no me convencían, me sentía atado por motivos de gratitud. Teníamos a los padres de mi marido en las afueras de Vigo. Estaban solos, un poco desatendidos y aburridos. Necesitaban de alguien que les diera una mano. Nosotros estábamos en aquel momento en San Fernando de Cádiz. Cuando vinimos aquí, nos llevaron al Salón del Reino. Les vimos muy honrados, trabajadores y serviciales, y nos unimos a ellos. El presupuesto aceptado por la mayoría de los autores respecto al reclutamiento de los nuevos adeptos es que estos son personas particularmente sugestibles, pasivas, con grandes carencias afectivas y necesitadas de refugio ante las dificultades de la sociedad. En relación a un texto de Michel Langone, Conversión a la secta, proceso y conversión en secta y sociedad, el primer congreso internacional sobre secta, bien, pues si se analiza en profundidad el texto, se observa enseguida que el sujeto que se inicia en el camino sectario es presentado como un reclutado, como mero autómata, que va pasando de etapa a etapa casi sin su consentimiento. Y en ningún caso se da a entender que pueda haber llegado buscando, preguntando o inquiriendo. No se presupone en él ninguna iniciativa, ningún deseo de cortejar nuevas creencias o nuevas opciones. César Vidal ha escrito en un libro lo siguiente: contra la tesis de que una persona entra mayoritariamente en una secta por el especial dominio que ésta tiene de las técnicas de lavado del cerebro, deseamos plantear la antítesis
de que en realidad la mayoría de los miembros de la secta entran en la misma en busca, consciente o inconsciente, de la satisfacción de una serie de necesidades personales de no poca importancia, a las que dividiremos convencionalmente en dos grupos: necesidades legítimas e ilegítimas. Este autor dice también que, contra lo que se pueda pensar, las personas entran en la secta, entran y no lo hacen en buen número bajo el efecto de una presión mental considerable. La libertad humana juega un papel importante en la decisión del sujeto, y este suele optar por la secta con bastante libertad. La posición de Vidal, aunque muy matizada, revela finalmente una apreciación bastante negativa tanto de las mismas sectas como de las razones por las que muchos se afilian a ellas. Admite lealmente que el adepto suele optar con bastante libertad, pero añade enseguida que la misma libertad que perderá en el seno de aquella, ¿no? Bien, pues paso al capítulo 3, que se titula Tipología de la secta y los nuevos movimientos religiosos. Roy Guaggi y David Martin y Wattos ven en la dicotomía secta-culto pues una fuente de ambigüedad a la hora de calificar una vertiente que lo hace susceptible de poder ser llamado culto y secta. La Sociedad de los Discípulos de Hare Krishna es llamada con razón un culto norteamericano, pero a la vez tiene todas las características de aparecer como una secta del hinduismo. La organización de los Testigos de Jehová ha sido innovadora de la tradición del cristianismo original y por lo tanto podría ser considerada como un culto, pero cabe también su consideración como secta, por la convicción que tienen sus miembros de ser los auténticos conservadores de la pureza del verdadero y primitivo cristianismo. El subtema número 2 se titula Los criterios de tipificación sectaria, en donde tenemos criterios según el origen y las raíces, criterios de equilibrio moral aportado en sus seguidores, criterios según el tipo de oferta de salvación, criterios según las actitudes frente al mundo, criterio descriptivo u organizativo, criterios según la conflictividad, criterio doctrinal y otros criterios. Según el libro La secta de Jean Bernete, pues hay que analizar según los puntos como el poder, el líder, la estructura interna, la finanza y la vida de los adeptos, con relación a qué grados de peligrosidad puede tener dicho grupo, ¿no? Por ejemplo, el poder, pues en qué mano o en manos de quién reside realmente el poder, ¿no? Con relación al líder, pues si el líder es autocrítico y si es respetuoso con las personas. Con relación a la estructura interna, pues qué márgenes da a la libertad individual, qué reglas tiene respecto a la formación de los nuevos adeptos, de la vida comunitaria, de la vida conyugal y familiar. Con relación a la finanza, pues qué origen tiene, cómo se utiliza, quién las controla. Y por último, con relación a la vida de los adeptos, pues tenemos las preguntas de cuáles son los modos de reclutamiento, qué tipo de inserción se da en la secta, de qué protección social gozan y qué formación profesional obtienen los miembros de la secta. Con relación a cuáles son los elementos que diferencian a la inmensa mayoría de las sectas de aquellas que pueden llamarse realmente destructivas, el autor del libro Las técnicas del control mental, el autor, que es Steve Hassan, pues más o menos da a entender o afirma que el evaluar cualquiera de los grupos sospechosos se coloca primordialmente, el autor primordialmente se sitúa o se coloca en el terreno de la psicología y no en el de la teología o ideología. Sus marcos referenciales para juzgar la destructividad sectaria son los procesos de influencia de control mental, hipnosis y psicología de grupos. Con relación al liderazgo, Steve Hassan da a entender que en el tema este del liderazgo, pues hay que
tener presente los antecedentes ambiguos, inestabilidad psicológica, necesidad de tener cada vez más poder. De ahí algunos de los signos que delatan pues un liderazgo destructivo. Cuando el grupo presenta su doctrina, pero después tiene otra doctrina interior, pues ahí hay suficientes indicios para pensar que se está delante de una organización manipuladora y engañosa. Con relación a la afiliación, pues hay que tener en cuenta pues 3 puntos, como es el reclutamiento, el mantenimiento del grupo y la libertad para abandonarlo. Para conseguir mantener la afiliación, la secta destructiva emplea todos los medios a su alcance. Para conseguir mantener la afiliación, pues la secta destructiva emplean todos los medios y trata, como son, pues deterioro de las relaciones del adepto con sus familiares y amistades, empobrecimiento de las dietas alimenticias y reducción del tiempo de sueño, también las dificultades para emprender cualquier aprendizaje que no sea el sectario, y fomento de la dependencia del adepto, que le incapacitará pues para tomar decisiones por sí mismo, etcétera. Algunos grupos sectarios pues llegan incluso a perseguir a sus antiguos adeptos a través de la violencia encubierta, el acoso legal, la intimidación emocional y el chantaje. Por tanto, esto es quizá la prueba más palpable para el autor Hassan de la peligrosidad del sectarismo moderno. El criterio de peligrosidad está también en base de mucha literatura no demasiado técnica sobre la secta. El criterio de peligrosidad está también en base de mucha literatura no demasiado técnica sobre las sectas. La autora Pilar Farrullana habla sobre la secta y dice de que no son ni religiones ni filosofía, son auténticas mafias económicas que se disfrazan de religiosidad pues para ser más intocables e invulnerables. Con relación a la clasificación de sectas según el autor llamado Frank Dahmer, del libro La secta en misterio y liberación, Madrid del año 1990, pues este autor clasifica a la secta pues según su origen, ¿no? Lo engrupa, lo enmarca según sus orígenes históricos y doctrinales. La clasificación sería la siguiente: A. Religiones cristianas. Aquí entran mayormente grupos evangélicos fundamentalistas de tipo conversionista o de santidad. La gran mayoría, sin embargo, son grupos pentecostales. Conviene aquí incluir en esta categoría también a los grupos y movimientos católicos de carácter cerrado y sectario, por lo general de orientación derechista. B. Religiones paracristianas, también llamadas pseudo o semicristianas, que surgieron en el seno del cristianismo, pero que se alejaron de esta tradición, añadiendo elementos que son claramente no cristianos. Estas religiones son adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones. Se destacan por su carácter milenarista, su proselitismo insistente y su organización empresarial. C. Religiones no cristianas, entre las cuales se pueden distinguir varios tipos distintos. Religiones y cultos tradicionales de los pueblos negros e indígenas, religiones como por ejemplo vudú, etcétera, etcétera. En relación a religiones no cristianas también entraría las religiones esotéricas, que son de los seguidores de ocultos o buscadores del conocimiento secreto o de la iluminación especial, ¿no? Espiritistas, teósofos, rosacruces, agnósticos, etc. También entran los nuevos cultos de corte oriental, como la misión de la luz divina, Hare Krishna y Amanda Marga. También sectas no cristianas pues serían las sectas de religiones asiáticas, el budismo, el hinduismo, yoga, el islam. También entran las sectas de juventud, como son los Niños de Dios, Revolucionarios de Jesucristo y Hare Krishna. Aparte de esta clasificación, podríamos hacer otras clasificaciones por organizaciones distintas o enfoques particulares, como son sectas religiosas políticas.
como son la secta Mon, Nueva Acrópolis, etc., que persiguen objetivos ideológicos y políticos, con apariencia de religión. También tenemos las transnacionales o corporaciones religiosas, que son organizaciones de servicio ligadas a sociedades evangélicas fundamentalistas y a la nueva derecha estadounidense, ¿no?, que presta ayuda a iglesias y a una labor misionera, ¿no? Apela a canales de evangelización directa a través de los medios de comunicación o por medio de cruzadas de conversión. Otras implementan programas de desarrollo comunicativo, evangelización indirecta como Visión Mundial. Otra sería la Iglesia Electrónica, que es un conjunto de organismos de servicio religioso surgido y dirigido desde los Estados Unidos, nueva derecha, que hace uso sistemático de los medios de comunicación, como son radio, televisión, vídeo, para difundir un mensaje religioso, fundamentalista y conservador. Y por último, los cultos terapéuticos y curativos, que como centro o agencia de servicio se dirigen más a los individuos que a los grupos. También se puede hacer otros criterios o clasificaciones de sectas según, por ejemplo, pues criterio geográfico, criterio monístico dualístico, criterio de la fuente del poder y bienestar, la armonía del yo con el cosmos, relación con la sociedad civil, pretensión de universidad, ausencia de clérigos profesionales o vínculos comunicatorios y tendencias teológicas. En el subtema 3 se titula Algunas sectas y nuevos movimientos religiosos según el origen. Por tanto, se presenta una tarjeta de las distintas sectas según el origen cristiano, según el origen oriental y según el origen esotérico y de potencial humano. Bien, pues solamente voy a dar lectura o voy a dar una presentación a las sectas de origen cristiano, que son grupos marginales excedidos de las grandes iglesias. Sin embargo, es muy cuestionable que puedan ser denominados como cristianos, como algunos grupos como son los mormones, los testigos de Jehová o los niños de Dios. Sin embargo, el hecho de ubicarlo en este bloque se debe a que sus orígenes se remontan a la lectura e interpretación de textos bíblicos, del mensaje evangélico y de la tradición cristiana hecha por sus fundamentadores desde una perspectiva que se aparta sustancialmente del núcleo central de la fe cristiana basada en los credos ecuménicos. Bien, pues a continuación paso al apartado 4 o capítulo 4 titulado La actividad de las sectas y de los nuevos movimientos religiosos. Bien, pues aquí hay que tener en cuenta la clásica distinción entre proselitismo y evangelización. Tres elementos parecen entrar a formar parte de la conversión: la radicalidad del cambio, su incidencia en la creencia y en la propia identidad. Primeramente tenemos la conversión como profundización de la fe. Me estoy convirtiendo es una frase repetida que no supone el abandono de una creencia, sino una mayor profundización en la misma, una mayor participación en la experiencia religiosa dentro de la misma tradición. Tenemos también el apartado de conversión como visión, que conlleva la transformación de las propias orientaciones intelectuales. Y por último, conversión como nueva identidad. Esto puede provocar el abandono de la vieja confesionalidad por la adhesión a una nueva forma religiosa más en consonancia con sus nuevos descubrimientos espirituales. Por tanto, esta conversión, la última, la tercera, pues es objeto de análisis y es extremadamente compleja. Los modelos de conversión, pues
puede ser el modelo activo y el modelo pasivo. Evidentemente está claro que el modelo activo es la búsqueda de la identidad, un proceso que implica encuentros, intercambios afectivos, intelectuales, modificaciones, frustraciones y enriquecimiento debido a las aportaciones de los demás. El modelo pasivo, pues el modelo pasivo de conversión es el contrario, ¿no? Quita todo protagonismo al individuo y acentúa el papel con relación al cambio en las convicciones, pues a las creencias de los agentes externos al mismo, ¿no? Como son los métodos de proselitismo, propaganda insistente, lavado de cerebro, etcétera, o las patologías que sufra la misma persona. Desde este modelo, la conversión a otra forma religiosa aparece siempre como un accidente, que acontece más allá del querer y al margen de la voluntad del individuo, del individuo convertido, ¿no? O es efecto de las taras de índole personal o social que lo envuelven. Y en este sentido, pues los convertidos o adeptos son considerados como personas fracasadas, vulnerables, débiles de carácter, influenciables en extremo, pero con planteamiento así, la conversión difícilmente puede concebirse en personas razonables, serias, informadas. La conversión vendría a ser pues una anormalidad interna o un producto de la manipulación. Con relación a las motivaciones de la conversión, pues tenemos la conversión de tipo intelectual, que esto ocurre pues en sujetos extremadamente reflexivos e investigadores. Son individuos que caen dentro del modelo activo, caracterizados por la búsqueda constante que se realiza a través de la lectura, de la pregunta, del incesante cuestionamiento. Son pocos influenciables por el ambiente social y difícilmente pues para una participación en actividades de propaganda si antes pues no ha pasado por la experiencia de la iluminación. Con relación a la conversión de tipo místico, pues se caracteriza por una alta intensidad emocional, precedida por unos prolongados periodos de estrés. El éxtasis, la excitación, el miedo y el amor son manifestaciones de este tipo de conversión. La presión social pues no tiene tampoco aquí demasiada incidencia, ¿no? La experiencia de tipo místico procede usualmente al compromiso definitivo del adepto al nuevo grupo. También tenemos la conversión experimental, que se presenta siempre dentro del modelo activo y individuos que deciden participar en un determinado grupo religioso, pero sin haber aceptado o discernido totalmente las creencias del mismo. Este tipo de conversión conlleva un lento proceso que dura a veces muchos años. El mismo compromiso en el grupo pues va preparando al adepto a una definitiva adhesión. La mera curiosidad, el encuentro fortuito y pasajero en principio, son pues evidentemente las vías usuales por las que el individuo experimenta gradualmente la necesidad de una conversión. Es como el final de un largo compartir dentro del grupo religioso, pero sin haber sido hasta entonces realmente miembro pleno de derecho. Los niveles de emocionalidad pues suelen ser muy bajos en estas conversiones. Tenemos también la conversión afectiva. Conversión afectiva realza la importancia de los lazos sentimentales en el proceso de adhesión, ¿no? De ahí pues la importancia de los encuentros interpersonales. Tenemos la conversión revivalista o rivalística, que consiste en la provocación de estados de ánimo altamente sugestivos, generadores de conversiones masivas. El estado de excitación emocional y contagio colectivo hace que muchos decidan dar el paso de la conversión. Evidentemente estas conversiones dan muy poca cabida a las motivaciones intelectuales, en cambio la presión social tiene gran incidencia en ellas. Y por último tenemos la conversión de tipo coercitivo,
en la que se presenta habitualmente como prototipo de la conversión sectaria. La conflictividad suscitada alrededor de estos grupos pues, se debe al supuesto empleo del control mental y del lavado de cerebro, que para muchos inadecuadamente significa una misma cosa. Evidentemente no lo son. La reforma de pensamiento que son sometidos los adeptos hace que estas conversiones pues, estén motivadas más por el temor que por la adhesión libre y voluntaria. La simple experiencia demuestra, sin embargo, que todas las ofertas religiosas se han presentado siempre con la misma honestidad y desde los mismos presupuestos de libertad y transparencia. Pero hay ofertas libres y ofertas interesadas. Hay ofertas limpias y ofertas que esconden intenciones poco confesables. Las fronteras entre evangelización y proselitismo comportan cierta ambigüedad. El proselitismo se define por una finalidad que podría parecer similar a la de evangelización, la proclamación de las propias creencias a los otros como oferta salvadora para llegar a convertirlo. Deberá tenerse en cuenta que la palabra prosélito no tuvo en el pasado el sentido peyorativo que ha adquirido en la actualidad. Y desde ahí cabe pensar que hoy el proselitismo, al menos en el marco teórico, se distingue de la evangelización en que la acción evangelizadora pues respeta la conciencia del adepto, porque la fe ofrecida es libre y porque la respuesta que se espera debe ser igualmente exenta de coacción. La acción proselitista, por el contrario, pues ha perdido el respeto al adepto e intenta por todos los medios atraparlo a la propia causa. Se dice que el proselitismo no es algo absolutamente diferente del testimonio, es la corrupción del testimonio. Se corrompe el testimonio cuando se usan sutil o abiertamente la adulación, el soborno, la presión indebida o la intimidación para provocar la aparente conversión. Cuando colocamos el éxito de nuestras iglesias antes que el honor de Cristo. Cuando cometemos la deshonestidad de comparar el ideal de nuestra iglesia con los logros reales de otra. Tratamos de hacer adelantar nuestra causa levantando falsos testimonios contra otra iglesia. Cuando personal o colectivamente pues reemplazamos el amor por cada alma individual que nos concierne por el afán de conquista. Tal corrupción del testimonio cristiano pues indica falta de confianza en el poder del Espíritu Santo, falta de respeto a la naturaleza del hombre y falta de reconocimiento del verdadero carácter del Evangelio. Es muy fácil reconocer estas faltas y pecados en otros, pero es necesario reconocer que todos estamos expuestos a caer en uno u otro de ellos. Bajo proselitismo se entiende cuando lesiona el derecho de cada persona, cristiana o no, a verse libre de toda violencia externa en los asuntos religiosos, o también cierta forma de evangelización que no se corresponde con la voluntad de Dios, que Dios invita al hombre pues, a seguir su llamada en libertad y a servirle en espíritu y en verdad. Las iglesias deben de evitar cualquier clase de violencia física o moral y presión psicológica que tendiese pues, a despojar al hombre del juicio personal, del libre albedrío y de la plena autonomía de su responsabilidad. El ofrecimiento abierto o encubierto de ventajas temporales o materiales como precio por un cambio de su pertenencia religiosa. Hay que evitar el aprovechamiento de las situaciones de necesidad, de alguna debilidad o defectuosa formación de aquellos a quienes se dirige el testimonio, a fin de provocar en ellos la conversión. Hay que evitar todo cuanto hace sospechosa la buena fe de los otros. Nunca se debe suponer la mala intención. Esta debe ser demostrada. Hay que evitar la utilización de un motivo que nada tiene que ver con la fe, pero que es aprovechado para alcanzar una conversión. Hay que evitar toda alusión injusta y egoísta a las convicciones de fe
o la conducta de otras comunidades religiosas como medio para ganar adeptos. De forma general hay que evitar a toda costa el comparar la parte buena y los ideales de una comunidad pues con las debilidades y la práctica de otra. Antes bien se debería hacer un esfuerzo para alcanzar entendimiento amistoso en ellas. La evangelización respeta siempre la conciencia y la libertad del adepto, porque cree que el acto de fe es un acto libre, mientras que el proselitismo, por el contrario, es un atentado contra la libertad religiosa de las personas y un procedimiento desleal cuya única meta es conseguir el mayor número posible de adeptos sin tener en cuenta la inviolable individualidad de las personas. Bien, pues resumiendo, hay 3 puntos sobre el tema de la conversión en relación a las sectas destructivas. La conversión del adepto se encuadra según el modelo pasivo, es decir, acontece cuando una serie de factores le predispone a la aceptación de un credo no buscado. Segundo, la motivación última de la conversión es de tipo coercitivo, en la que el control mental, identificado por muchos con el lavado de cerebro, juega un papel decisivo. Y tercero, la oferta sectaria tiene siempre las características del proselitismo. Bien, pues el siguiente subtema, el 2, se titula Métodos de reclutamiento. Es perfectamente comprensible que cada grupo sectario use determinados métodos con preferencias a otros a la hora de presentar su oferta religiosa. Es muy familiar en nuestras latitudes la visita a domicilio, la visita puerta a puerta que practican algunas sectas, entre ellas la de los Testigos de Jehová, caracterizada por la distribución y venta de la propia literatura, la multiplicación de contactos personales pero pasajeros, evitando el diálogo en profundidad y ciñéndose en la interpretación de algunos versículos bíblicos. Normalmente estos contactos ocasionales acaban en una invitación a visitar el Salón del Reino o a la venta de los atalayas o despertar. En el sistema de los cursillos se tiene la ventaja de que tanto el que sigue la secta como el que la deja ha tenido que pagar sus buenos dineros por adelantado. Bien, pues el proceso de reclutamiento podría comprender los siguientes puntos. Hábil proceso de iniciación del convertido y gradual descubrimiento de lo que sus anfitriones son en realidad. Técnicas dominantes, como por ejemplo el bombardeo de amor, o ofrecimiento de comida gratuita, etc. Se imponen respuestas y decisiones ya hechas a los alistados. Adulación, distribución de dinero, medicina. Bien. Exigencia de una abnegación incondicional al iniciado, líder. Aislamiento, control del proceso racional del pensamiento, eliminación de información e influjo externo, como son familia, amigos, periódicos, revistas, televisión, radio, visitas, etc., que pueden romper el hechizo de este compromiso y el proceso de asimilación del sentimiento y de las actitudes y modelos del creyente. Procesamiento a los reclutados, lejos de sus vidas pasadas, insistiendo sobre su pasado, comportamiento desviado, como son el uso de la droga, desviaciones sexuales, jugando con las taras psicológicas y sus relaciones sociales difíciles, etc. Métodos que alteran las conciencias y producen disturbios intelectuales, bombardeos intelectuales, uso de sofismas, sistemas logísticos cerrados, retribución del pensamiento reflexivo, manteniendo al reclutado constantemente ocupado y nunca solo. Importancia atribuida al líder,
Algunos grupos rebajan la de Cristo para aumentar la del líder. Algunas claves para que la acción del mensajero resulte eficaz. Bien, pues según ellos hay que ser psicólogo, aprender a leer en el rostro. Es necesario impresionar a la gente por nuestra calma, nuestra seguridad, nuestra concentración, para conmover a los otros. Debemos conmovernos a nosotros mismos, debemos tener una confianza absoluta en lo que decimos, hablar con sentimientos muy fuertes. Hay que dar a nuestro rostro y particularmente a la mirada y la boca una expresión que impresione. Debemos aparentar una actitud humilde. A nadie le gusta la idea de perder algo. Es preciso que la gente tenga la impresión de que van a ganar algunas cosas escuchándonos, que lo dejen satisfecho y que tengan necesidad de volver a vernos. La diversidad de los métodos de reclutamiento y adoctrinamiento depende de la estructura organizativa de la misma secta y nuevo movimiento religioso. Aquellos grupos sectarios de estructura más abierta, es decir, que no comportan vida comunitaria, testigos de Jehová, mormones, etc., dan mayor énfasis a la preparación y formación de tipo doctrinal que ayudará a mantener vivo en el adepto, en medio de las vicisitudes y peligros de la vida del mundo, su pertenencia y permanentemente vinculación con el grupo. Por el contrario, las agrupaciones de estructura cerrada y comunitaria pues fomentan el alejamiento físico y mental de los adeptos respecto al mundo exterior. Llegan o invitan a sus miembros a la rotura total de los lazos que les une todavía en el mundo exterior. El siguiente subtema se titula El reclutamiento sectario visto en el terreno de los psicólogos. La investigación se reduce a tres grandes núcleos en el proceso mismo de la captación. A. Contactos iniciales con los posibles adeptos. B. Tratamiento peculiar con aquellos que se han mostrado receptivos. Y C. Cambio sorprendente en el adepto que ha seguido todo el proceso de conversión. El primer contacto se da en lugares donde la gente suelta a sentirse sola. Esquema de selección y expulsión. Población general. Accedido sería contacto. Reclutado sería interés. Persuadido sería aceptación. Convertido sería compromiso. Y adiestrado sería identidad. Bien, pues cuando el mensajero, llámese profesor, padres, amigos, evangelizador, profesional de la información, etc., respeta las decisiones del interlocutor, estamos delante de la influencia bienhechora. Ello quiere decir que el énfasis se ha puesto en el mensaje, en la idea transmitida al interlocutor. Bien, pero existe un segundo nivel de influencia. Es cuando el mensajero intenta, por encima de todo, intenta la respuesta dócil y sumisa de la persona influenciada. Ahora ya no se prima la bondad del mensaje que se transmite. Lo que importa es la adhesión, la aceptación del mensaje por parte del adepto. Entonces ya no se puede hablar de respeto a las decisiones del influido, sino de sumisión, de obediente claudicación. Bien, pues un tipo de influencia así, lógicamente, perjudica al individuo porque no se le permite una respuesta racionalmente libre. Para Langone, el reclutamiento sectario radica finalmente en una constante presión sobre el adepto y el empleo de tácticas, a veces muy sofisticadas, con la única finalidad de convertir y atraer al grupo a la persona en cuestión. Hay que tener en cuenta la suposición de que el adepto es persona débil, pasiva, vulnerable, y por otra sería que el grupo, o sea el mensajero, no respeta en absoluto
la libre voluntad del sujeto al que se le oferta el mensaje. Primeramente, una persona vulnerable entra en este proceso. El mensajero se suele presentar a sí mismo pues como autoridad benevolente. Para ello hace valer pues la ventaja de su rol social, o sea que sea eclesiástico, un ministro. El individuo reclutado recibe afecto, una presentación discreta, nunca total, de la ideología y creencia del grupo. Todo ello acompañado por el testimonio positivo de terceras personas. En este momento, el reclutado responde a las atenciones del grupo y empieza a experimentar las percepciones positivas de sí mismo y del mundo, entre comillas, pero esto refuerza la confianza depositada ya en el mensajero. El nuevo adepto es analizado por parte del grupo. Resulta, por tanto, más vulnerable todavía. Se estudian a través de las propias confesiones del individuo pues sus necesidades, sus temores, su capacidad de ser manipulado, su entorno social, sus relaciones con la propia familia y demás amistades, etc. Y siempre con la finalidad de debilitar sus posibles resistencias. Este estadio del proceso pues es ignorado por el adepto. El cambio acontece cuando el reclutado se convence de la necesidad que tiene de cambiar. A esta convicción pues, llega cuando se le ha puesto en relación directa la promesa de mejorar la propia autoestima y seguridad, con el rechazo de las cosas incorrectas de su pasado que el grupo conoció a través de las confesiones del propio adepto y que se le han recordado con frecuencia. El reclutado se ha convertido ya en miembro del grupo, pero todavía ahora se le fomentan las grandes expectativas y se trabaja para evitar los pensamientos negativos, es decir, críticos. Se le aísla de las influencias de su antiguo mundo, familias, amigos, vínculos sociales, y se les anima a la realización de acciones útiles, como son recaudación de fondos, reclutamiento de nuevos adeptos, participación en prolongados estudios de los libros sagrados o en las largas meditaciones, etc. El adepto pues posee ya una identidad adoctrinada y hace suyas la filosofía, la conducta y las formas de sentir del grupo. El resultado de este proceso es, sin embargo, pues la falta de autoconfianza y la gran dependencia del nuevo convertido respecto al grupo. En realidad existe ahora pues una doble personalidad. Por una parte, la personalidad histórica, es decir, la antigua personalidad, la del pensamiento crítico, la que albergaba las dudas y las preguntas, y por otra, pues la nueva identidad o la nueva personalidad, la personalidad aportada pues por la secta a la que ya está perteneciendo. Bien, pero todo este proceso se construye parcialmente sobre una mentira que tiene que usarse para rebajar a la persona y colocarla en un estado de dependencia inducida con un nuevo temor, el de abandonar el grupo y el de las terribles consecuencias, tanto naturales como sobrenaturales, que podría conllevar el abandono del grupo. Con relación al aislamiento del mundo exterior, pues hay varios puntos y comentados, como son ambiente manipulado, corte de lazos afectivos, cancelación o control de las actividades sociales, supresión de información ajena a la secta, control de la comunicación, manipulación del lenguaje, ritual de interiorización, marca de distinción frente al mundo, supresión de propiedades. Hay otros puntos como son supresión de la individualidad,
debilitar el cuerpo para aprisionar la mente, el pecado de razonar, la culpabilidad como arma, miedo y violencia como cohesionante del grupo, manipulación de la sexualidad, Cinta número 2, cara primera. Esta cinta es continuación a la cinta que estoy dedicando a las sectas en general. El libro concretamente se titula Para conocer las sectas, de Juan Bosch. Algunas partes del libro titulado Para conocer las sectas, de Juan Bosch. En una cinta anterior me quedé en un punto, por tanto, a continuación voy a empezar el siguiente punto, que se titula Aislamiento del mundo exterior. Ambiente manipulado. Cuando el aspirante ingresa en el ambiente de la secta, se encuentra frente a un mundo fascinante, atractivo, en el que reina la unidad, el amor, la camaradería, la amistad, la seguridad, la esperanza y todos aquellos valores difíciles de encontrar entre el egoísmo y la desesperanza de nuestra sociedad. Un mundo en el que todos sonríen felices y parecen satisfechos. Y nada habría que objetar a tal maravilla de no ser por el hecho de que tal ambiente no es más que una hábil puesta en escena. La sobrecarga emocional, el llamado bombardeo de amor, produce un efectivo agotamiento nervioso. El no dejar al nuevo adepto nunca solo es para evitar que empiece a razonar, a analizar, a dudar y se salga de las pautas emocionales tan hábilmente trazadas. Corte de lazos afectivos. Prácticamente todos los humanos mantenemos unos ciertos vínculos afectivos con un número variable de personas y de alguna manera nos sentimos más o menos ligados u obligados a su entorno físico o emocional. Pues bien, como tal caso no es lo más indicado para lograr el total aislamiento que posibilite la conversión, la secta, bajo las más peregrinas y elevadas razones, entre comillas, pone todos sus esfuerzos en suprimir tales lazos. Las razones son siempre de tipo trascendente, entre comillas, y el aderezo pues se prepara más o menos así. La secta es un grupo revolucionario, entre comillas, guiado por el bien, que aspira a poder regenerar al hombre, pero el mal está está empeñándose en impedirlo. Cuando los padres, la pareja o los amigos le aconsejan no volver al grupo y le repiten las falsas acusaciones contra las que ya estaba bien vacunado, el neófito va a sentirse más unido a la secta. Solo hay verdadero sentimiento en el seno de la secta. En el exterior todo es sucio y satánico. Cuando en una secta ingresa una pareja unida afectivamente, matrimonio, novio, hermano, amigo, etc., es normal que se les deje en grupos distanciados físicamente y que no se vean por mucho tiempo. Cuando se reencuentran, su único punto en común es la afectividad hacia la secta, la única que es pura y a través de la cual pues algún día podrán ser ellos también puros. Cancelación o control de las actividades sociales.
Con razonamientos parecidos a los anteriores, también se obliga al adepto a dejar su trabajo o sus estudios, que no son más que expresiones del mundo materialista y contaminado. También se cancelan todas las relaciones con grupos culturales, deportivos, etc. En sectas no exclusivamente comunitarias, se permite que muchos de sus miembros trabajen en la sociedad, pero apartando todo o gran parte de su salario al grupo. Las sectas rigurosamente comunitarias solo permiten que trabajen afuera unos pocos de sus adeptos, y esto en función de ocupar cargos estratégicos. Y suprimir estas actividades sociales no solo contribuye a aislar al adepto, sino que le crea una fuerte dependencia de la secta. Supresión de información ajena a la secta. En la secta destructiva no hay más información que la referida y editada por la secta. Todos los medios de comunicación de masa son descartados por impuros. Solo lo producido por el grupo es algo que merece ser leído, ya que purifica. La información contraria al grupo sufre una curiosa metamorfosis a través de su lectura e interpretación en grupo. Las opiniones personales de los no adeptos, pues también son invalidadas, al ser calificadas de antemano como ofensas y mentiras. Se trata simplemente de dejar al adepto sin banco de datos para que no pueda juzgar la realidad manipulada de la secta, para que siga incorporando informaciones emocionales en lugar de racionales. Control de la comunicación. Con el mismo fin son controladas la correspondencia y las llamadas telefónicas con el exterior, especialmente en los nuevos adeptos. También se le asigna un acompañante, antiguo miembro, para salir a la calle o para hablar con alguna persona. Manipulación del lenguaje. El lenguaje en el seno del grupo cobra otra vida. Las palabras no solo adquieren otro significado, sino que van unidas a cargas emocionales muy intensas. La jerga común de todos los miembros de la secta les da la sensación de exclusividad y unidad y les da fortaleza y protección. Pero al ser restrictiva, también disminuye las facultades de pensar y sentir. Gran parte de la dinámica comunicativa del sectario, con el exterior y consigo mismo, se realiza a través de los clichés, que son frases cortas, contundentes y claras que sustituyen a complicados procesos de elaboración mental. Ante cualquier situación que requiera un análisis, ya no es preciso pensar, basta con recurrir al cliché oportuno. Ritual de interiorización. El adepto de una secta destructiva siempre está ocupado en alguna actividad, y cuando ésta está ocioso, ya sea en la comunidad o en desplazamiento de un sitio a otro, etc., tiene que interiorizarse recitando letanías, meditando o ejecutando rituales internos que sirven para taponar su sentido a las influencias externas, entre comillas. Marca de distinción. Otro factor que influye en el aislamiento es el hecho de llevar una indumentaria o aspecto físico distintivo. Esto impone una barrera que dificulta la comunicación espontánea entre los adeptos y la sociedad. Una pareja de mormones, de testigos de Jehová, de Hare Krishna, de los Monis, se huele a distancia, se huele como algo no normal. Esto puede desencadenar el habitual e irracional rechazo que la sociedad muestra, pues, por todos los elementos distintos a sus pautas o un acercamiento por curiosidad. De ambas respuestas se benefician los líderes de la secta. Frente al mundo. La secta siempre hace aparecer al mundo exterior, al grupo, como hostil, como un enemigo dispuesto a atacar y masacrar a los adeptos. Este sentimiento cohesiona al grupo, pero también contribuye a aislarlo, tanto física como psicológicamente. Supresión de propiedades. En todas estas sectas, bajo imperativo de evolución espiritual, se logra que sus adeptos donen sus propiedades o su sueldo si trabajan fuera del grupo, a los líderes. La consecuencia de tal actitud es la inseguridad y la dependencia constante del miembro en relación al grupo para poder sobrevivir. Siguiente punto.
Supresión de la individualidad. Cuando se ingresa en la comunidad sectaria, ya jamás se vuelve a tener intimidad. Todo se hace en común. También se deja de lado la anterior personalidad a través de un proceso de culpabilización que culmina con el bautismo o la ceremonia de iniciación y en cambio de identidad. Pero no solo pierde la identidad nominal, también pierde la individualidad al pasar a formar parte de la unidad biológica sectaria. Ser Moni no significa ser una persona que sigue las ideas de Mon, es algo infinitamente más elevado e integrador. En la secta se utiliza la masa con una doble finalidad, la de formar un caldo de cultivo en el que poder reforzar la manipulación y la motivación de los adeptos y como un eficaz medio propagandístico que muestra la importancia del grupo y sirve de anzuelo a los posibles clichés que se ven envueltos en un clima emocional que los arrastra muy a pesar. En la secta, al pensar en uno mismo, es egoísmo pecaminoso que impide todo avance. Impide todo avance espiritual. Lo único noble que puede hacer el adepto es olvidarse de sí mismo y vivir los ideales del grupo. Cultivar el yo es uno de los pecados más horrendos que puede cometer el sectario. Cultivar el yo es uno de los pecados más horrendos que puede cometer el sectario. No es difícil darse cuenta de que si no se logra suprimir la individualidad, la continuidad del grupo se tambalea. Siguiente punto. Debilitar el cuerpo para aprisionar la mente. Desde la psicología y la psiquiatría es sabido que un cuerpo debilitado es mentalmente frágil y fácilmente manipulable. Hay que recordar que las sectas destructivas tienen en cuenta algunos factores a la hora de dominar a sus miembros, como por ejemplo la alimentación insuficiente, que en la mayoría de las sectas, bajo imperativos religiosos, prohíben una serie de alimentos y recomiendan otros. No es normal la utilización de comida drogada para controlar a los adeptos, pero hay indicios que permiten mantener una saludable duda en este aspecto. Un cuerpo debilitado no solo no discute las órdenes, sino que las ejecuta de modo automático. Descanso insuficiente. En la mayoría de las sectas destructivas, los adeptos duermen de 4 a 6 horas como máximo. En numerosas ocasiones, con el pretexto de realizar actos religiosos, se interrumpe el sueño en medio del descanso o se pasan noches enteras sin dormir. En algunas sectas, y especialmente los que forman parte de los equipos de recolección de fondos, es normal pasar temporadas en las que se duerme un promedio de 2 horas diarias después de una agotada jornada compuesta por actividades de culto, recolección de dinero y largo desplazamiento por carretera. Actividades mesuradas. El adepto de una secta destructiva jamás está sin hacer nada. Unas veces la actividad es agotadora físicamente, otras lo es psíquicamente, aunque casi siempre lo es en los dos sentidos. A mayor estrés corresponde un menor control de la actividad sensorial y ello lleva pues a un progresivo deterioro del intelecto. Ataque sensorial. El bloqueo de los sentidos es una forma muy sutil de agresión que puede desembocar en atrofias psicomotrices y alteraciones neurológicas y fisiológicas. El estado de trance y las alucinaciones son un punto clave que, si bien está provocada por el ataque sensorial, tiene su base en el estrés y en el debilitamiento físico. Presos políticos sometidos a tortura blanca, que es privación de sueño, aislamiento sensorial y dieta escasa, en las más diversas prisiones del mundo se han manifestado comportamientos psicóticos con abundantes alucinaciones visuales, aun antes de que se les fuera administrados psicofármacos. Algunas formas de meditación también son muy eficaces, o es un método eficaz de agresión sensorial. Estos 4 aspectos, correctamente dosificados y combinados, constituyen un punto clave para aprisionar una mente. Es llamativa la irresponsabilidad con que las sectas abordan
los temas médicos y de salud. Todos piensan que sus técnicas de trascendencia, mantras y similares, pues no solo sirve para evitar la enfermedad, sino para curarla en caso de que aparezca. Para la mayoría de los grupos, enfermedad es sinónimo de pecado, de estar en falta. Esto nos lleva a ver pues un importante problema sanitario planteado por la secta. Muchas personas acuden a estos grupos para curarse alguna afección psíquica y decenas de historiales clínicos demuestran que no solo no mejoraron, sino que tuvieron que ser internadas en hospitales psiquiátricos en lamentables estados. El gran pecado de razonar. Todo grupo totalitario impide que sus miembros puedan criticar al dogma, y en caso de que alguien se atreva a hacerlo, es calificado de inmoral, enemigo e incluso anticientífico. La secta destructiva no solo inhibe toda crítica, sino que de un modo más o menos explícito prohíben razonar. La justificación está muy clara para ella. Solo en las doctrinas reveladas particular del grupo pues se puede encontrar la felicidad y la seguridad psíquica y física. Fuera solo hay sufrimiento. El pensamiento es lábil y propicio para dejarse arrastrar por las tentaciones que desvían al sujeto pues de la doctrina revelada. En consecuencia, la mejor garantía de felicidad eterna será suprimir los razonamientos. No importa lo que el líder ordene ni lo que el adepto pueda ver o creer de contradictorio. El gran pecado de razonar cumple día y noche con su cometido. Hacer que el adepto no vea, no oiga, no analice y que se limite solo a obedecer. Ese es el único camino para lograr la felicidad y la riqueza. Si no del adepto, sí al menos de la de los líderes. La culpabilidad como arma. El grupo sectario, como el totalitario o reaccionario, polariza la realidad en dos partes opuestas e irreconciliables. El bien, que es el idealismo del grupo, frente al mal, que es el resto de la sociedad. La pureza frente a la impureza. Evidentemente, el único que dispone del poder de juzgar lo que es puro o impuro es el propio grupo sectario. Este es, pues, el que marca las pautas de pureza y, en consecuencia, el que crea las pautas de culpabilidad. El no alcanzar el modelo de pureza fijado es lo habitual, ya que el mismo, pues, siempre es demasiado elevado como para poder ser alcanzado. También conduce a una angustiosa situación de humillación y aislamiento. La fuerza de la culpabilidad radica en su carga inconsciente que genera grandes conflictos y tensiones internas. Para aliviarlas, el individuo pues recurre en forma también inconsciente al autocastigo y al autosufrimiento. Cuando uno es arrastrado por la polarización entre el bien y el mal, con todo lo que ello representa, pues ya es muy difícil volver a equilibrarse. Los grupos sectarios saben esto, lo saben, y por eso intentan culpabilizar a sus adeptos desde los primeros contactos. Todos los grupos sectarios, de una forma u otra, tienen establecido un ritual en donde se pide al adepto que confiese todas sus interioridades. La técnica empleada difiere según las características del grupo y puede ir desde una amigable charla contando las experiencias más íntimas hasta un llamado outdicting, que es estando conectado a un detector de mentiras. Bien, pues las interioridades confesadas a los criminales reconocidos se convierte en elemento para un perenne chantaje que ahogará toda posible crítica, duda o intento de abandonar el grupo. Siguiente punto. Miedo y violencia como cohesionante del grupo.
Los grupos sectarios, a pesar de su tan pregonada no violencia, son expertos en manipular los estados emotivos derivados del miedo y de la violencia para controlar mejor a sus adeptos. La amenaza del próximo fin del mundo es un recurso comúnmente empleado por muchos grupos sectarios. Al hacer aparecer a la humanidad pecadora como causante de todos los males y como provocadora ineludible de la solución final, pues se logra que entre los adeptos crezca la agresividad hacia la sociedad exterior al grupo. El miedo es un arma psicológica de amplio espectro que igual puede inducir a la acción más descabellada, como inhibir el instinto más elemental de autoconservación. En el grupo sectario se utilizan dos tipos complementarios de miedo. El primero es el miedo hacia el exterior. El hacer aparecer a toda la sociedad como hostil no solo aísla al adepto, sino que le planta el germen del miedo que, convenientemente manipulado, se transformará en agresión cuando el líder así lo ordene. El segundo tipo de miedo es más sutil, pero no menos efectivo. En él se entremezclan los sentimientos de culpabilidad y las amenazas a la supervivencia, tanto física como espiritual del adepto. Es el miedo a la propia secta. Su finalidad es el evitar que el sectario abandone el grupo. En el grupo sectario, el terrorismo no se limita a la amenaza espiritual, es decir, a amenazar al disidente con la condena eterna, sino que va mucho más allá, hasta llegar a la amenaza física. Se conocen bastantes casos de adeptos de distintas sectas hallados muertos en condiciones extrañas, después de haber mostrado deseo de abandonar el grupo. Siguiente punto: manipulación de la sexualidad. La represión sexual paternal es un instrumento para facilitar la sumisión de sus hijos a su autoridad. La importancia de tal proceder fue expresada por Freud. El adulto resultante es un ser neurótico e inmaduro, cuya fijación infantil le lleva a someterse a cualquier autoridad con tinte paternalista. El grupo sectario, con un esquema emocional de madre-grupo, padre-líder, reproduce y potencia este estado de cosas para manipular a sus adeptos. Cabría añadir que cuanto más destructivo es un grupo, psicológicamente hablando, tanto más brutal es la manipulación de la sexualidad. O sea que depende de la... O sea, ahí se puede ver qué grado de destrucción tiene el grupo. O sea, viendo qué tipo de grado con relación a la represión de la sexualidad o la brutal manipulación de la sexualidad. La privación del placer conlleva a una pérdida de realidad y, en definitiva, un impedimento para desarrollar la propia vida. Tal revolucionario concepto de lo que son las relaciones sexuales, aceptado bajo coacción psíquica por los adeptos, genera angustias muy útiles para facilitar el control del grupo sectario. Otro aspecto abusivo es la arbitrariedad injerencia del líder en cuestiones de natalidad. La sexualidad en manos del líder sectario también puede convertirse en una poderosa arma de castigo o humillación para el pecador. Todos los grupos sectarios se apresuran indefectiblemente a manipular, ya sea por defecto o por exceso, la sexualidad de sus adeptos. Y es que, de no hacerlo, les dejarían una puerta abierta al sentimiento de libertad y perderían un precioso instrumento de alienación y de control. Bien, pues continúo con lo que estaba tratando en la cara anterior. La primera etapa es
la del desencanto con la sociedad, sus valores y sus líderes. La segunda etapa, de una cierta confianza que la solución de los problemas tiene que ser de un tipo espiritual. Después de fracasados otros ensayos con las religiones convencionales, las actividades sociales, las drogas psicodélicas, etc. La tercera etapa inicia el cambio de autoimagen, de hippie, ateo, radical, a buscador de espíritu. Esta etapa suele tener un fuerte coste, el descubrimiento de la incapacidad personal para alcanzar estas nuevas metas y la aceptación de esa incapacidad lleva a la cuarta etapa, que consiste esencialmente en la búsqueda de un gurú y de una comunidad espiritual. En la quinta y sexta etapa comienza la interacción con los miembros del grupo encontrado y se acentúa el deseo de pertenencia hasta llegar a la decisión personal. La séptima etapa es la iniciación y la conversión, y a través del rito de pasaje se adquiere un fuerte sentimiento de distancia psicológica respecto a la personalidad anterior y sus problemas. En la octava y novena etapa, el novicio se rinde completamente al espíritu y a su líder espiritual y comienza a interiorizar nuevos valores, creencias y actitudes. Es también el momento, etapa novena, de una fuerte conversión de tiempo, recursos, dinero y de sacrificio y mortificación humilde del ego ante el gurú. En la décima y última etapa se produce un auténtico cambio de personalidad. Se transforma profundamente la identidad, el mundo de las creencias y del comportamiento. Y de esta forma pues se asegura la adhesión y la perseverancia del nuevo miembro. González Alleo reconoce sin embargo que en el análisis de Docton no se observa lavado de cerebros o lavados cerebrales en sentido estricto. Aunque sea frecuente las presiones de grupo, los cambios de las redes sociales anteriores, las promesas notables de mejoras personales, los sentimientos de debilidad y culpabilidad, así como las críticas al comportamiento del pasado. Todos los programas de la secta exigen que los nuevos reclutas cedan algo para unirse. La secta y los nuevos movimientos religiosos exigen en numerosas ocasiones mayores sacrificios de lo que cualquier otra organización sería capaz de pedir a sus miembros. El abandono de sus estudios o la carrera, el rechazo del matrimonio, la exigencia a veces de la soltería, de la abstención de toda relación sexual, el ayuno prolongado, etc. Cuando a un joven se le requiere que haga cierto sacrificio como prueba de su fe o lealtad, su motivación para pertenecer en el grupo aumenta considerablemente. El adepto es invitado, además de manera explícita o mediante diversos procesos o procedimientos indirectos, es invitado a la renuncia de aquellas relaciones que podrían romper la cohesión del grupo. El sentimiento de estar en comunión con una orden trascendente se inculca al adepto a través de dos cauces privilegiados: el sistema de creencia y la autoridad de un líder carismático. Muchas sectas fueron fundadas por figuras carismáticas que consideraban tener acceso a fuentes de poderes especiales que servían de lazo de unión entre los miembros y las fuentes más elevadas de sabiduría y significado, que representaba para los seguidores pues el máximo desarrollo a que podría aspirar una persona, que simbolizaban en su persona pues los valores de la comunidad y que inspiraban devoción, temor y reverencia a sus seguidores. Siguiente subtema: el reclutamiento sectario desde perspectivas sociológicas. El individuo en cuestión experimenta tensiones vivas y persistentes. 1. Que sitúa en perspectiva religiosa con viso de solución. 2. Y que le lleva a definirse a sí mismo como buscador religioso. 3. Por eso, el encuentro con un movimiento o grupo sectario determinado representa
el punto decisivo de su vida. 4. Entonces constituye lazos afectivos con uno o más miembros del grupo en cuestión. 5. A partir de ese momento, los enlaces con el exterior del grupo empiezan a atenuarse. 6. El convertido es expuesto a una interacción intensiva dentro del grupo, que le llevará finalmente a ser un agente desplegado. 7. La mayoría de los movimientos investigados conocen una tasa de defecciones considerable y la mayor parte de los que dejan el movimiento lo hacen por un acto de decisión personal, que sería imposible para una persona pues si se estuviese realmente pues privada de voluntad, ¿no? Se equivocaría quien no viera en los miembros de estos movimientos más que batallones de ingenuos y de crédulos. La conversión en sí misma considerada es una experiencia muy fuerte que afecta a las capas más profundas del individuo, con todo lo que esto significa, a veces en personalidades frágiles o en crisis, y con consecuencias psicológicas y de tipo familiar y ambiental. Todo ello no podría negarse, pero no es un tema específicamente sectario. La conversión afecta también a los miembros de las iglesias y de las grandes religiones tradicionales, y es una traumática no solo pues para el converso, sino también pues para sus familiares no convertidos. Si esta conversión se produce en grupos que exigen una entrega total y se invita al nuevo adepto a la ruptura con el medio familiar, es lógico que surjan interrogantes y que la inquietud de los padres afectados o de las asociaciones formadas por ellos pues lleguen a considerar tales actitudes como ataques sectarios a la institución familiar. El punto número 3 se titula El lavado de cerebro y la desprogramación. La tesis del lavado de cerebro explica lo que de cualquier otra manera parece inexplicable, ¿no? ¿Es posible que individuos en su sano juicio puedan ingresar voluntariamente como miembros en agrupaciones sin ninguna credibilidad social ni religiosa? Bien, pues esta pregunta no encuentra aparentemente en muchos ambientes una respuesta fácil, sino es acudiendo a la tesis del lavado de cerebro. Solo entonces aparece ofrecer la verosimilitud necesaria, ya que una persona en su juicio cabal no puede adherirse a estos desprestigiados grupos y cuando lo hace pues es porque ha sido previamente manipulada, trastornada. Bien, en este punto se hace referencia pues a varias ideas, varios conceptos del autor Esteve Hassan sobre su libro El control mental de la secta. El lavado de cerebro es un método claramente coercitivo que pretende desmoronar la identidad y la autonomía del individuo, empleando todos los métodos al alcance, incluidos los malos tratos e incluso la tortura. Por eso Hassan dice que el sujeto que recibe el tratamiento del lavado de cerebro sabe desde el primer momento que está en manos del enemigo. Aun cuando un camino espiritual parezca de dudosa calidad, la seducción del ideal que propone el movimiento, la atmósfera calurosa del grupo, el sentimiento de una experiencia intensa que excluye de cualquier otra consideración, sin olvidar a veces también una buena dosis de ingenuidad o de credulidad. El control mental es llamado a veces reforma del pensamiento y consiste en fomentar la dependencia y el conformismo del sujeto para someterlo a un determinado comportamiento sin emplear métodos o abusos físicos. El control mental usado por algunos grupos sectarios es muy peligroso porque el individuo coopera aparentemente con toda voluntariedad en su propio adoctrinamiento, en la eliminación de sus propias capacidades y en la aceptación acrítica de las propuestas ideológicas del grupo sectario en cuestión. Siguiente punto, la desprogramación. El tema de la desprogramación es un asunto polémico. Existen dos posiciones enfrentadas difícilmente conciliables. De modo muy general ha sido definida como la ayuda que se ofrece al individuo para que él pueda pensar por su cuenta,
En este sentido, la desprogramación se aplica evidentemente a miembros de la secta a los que se dan por sobreentendido que dejaron de pensar por su cuenta en el momento de su entrada en determinada organización de tipo religioso. Y es que sobre ellos se aplicaron sofisticadas sesiones de control mental, de modificación de pensamiento, de persuasión coercitiva e incluso de lavado de cerebro. El resultado es un cambio de identidad en el sujeto que queda convertido en un ser manipulable, obediente, debilitado, temeroso e incapaz de pensar por sí mismo. Se trata, por tanto, de retomar al individuo en cuestión y ayudarle a salir de su ceguera mediante el encuentro con un equipo de desprogramadores que vendrían a devolverle a la sociedad, a su propia realidad, es decir, a recuperar la libertad perdida. Los padres de familia y las asociaciones antisectas y los equipos de desprogramadores están persuadidos de que hay que rescatar, incluso a la fuerza, secuestrando a los jóvenes adeptos para que vuelvan a su vida normalizada según los cánones comúnmente aceptados, para recuperar el equilibrio vital perdido por su entrada en una determinada organización. El argumento básico para la defensa y justificación de los métodos de desprogramación es la conciencia de que el adepto ha sido previamente programado, es decir, que ha sido manipulado en beneficio de autodenominado grupo religioso. De no existir este proceso, el joven o la joven, afirman los defensores de la desprogramación, de no existir este proceso, el joven o la joven nunca hubieran aceptado dar el paso hacia el nuevo grupo. Y desde luego, una vez dentro, no querrían pertenecer por más tiempo. Y de poder ver con claridad la identidad del grupo. Bien, pues la segunda argumentación se basa en el hecho de que las sectas y nuevos movimientos religiosos ocultos, al menos los llamados peligrosos o destructivos, no son en realidad grupos religiosos, sino asociaciones económicas o políticas de dudosa entidad que, disfrazándose con ropajes religiosos, eluden las cargas fiscales e incluso se benefician de ayudas estatales. Desde estas convicciones, la desprogramación no atenta, dice, a la libertad religiosa del adepto, ni se viola sus derechos fundamentales. Más bien, es una obligación de quien por amor desinteresado lucha por devolverlo a la sociedad, familia, iglesia, universidad, trabajo, amigos, que lo esperan con los brazos abiertos. Pero la desprogramación ha sido definida desde otras perspectivas, mucho más negativas. Para algunos, es el proceso por el que el adepto de una secta es arrancado de ella y obligado a enfrentarse al equipo de desprogramador con el único objetivo de demostrarle por todos los medios que el camino elegido es falso, no voluntario y perjudicial para su salud física y mental. Bien, pues esta definición tiene lógicamente sus defensores, que intentan justificar para oponerse a este proceso contraproducente en tanto sentido. Bien, pues aquí razones que esgrimen en contra de la desprogramación. La necesidad de probar seriamente el hecho de que el adepto ha pasado por el lavado de cerebro o que ha sufrido el empleo de técnicas manipuladoras que le transformaron en un robot sin voluntad ni capacidad crítica. Es un atentado contra el derecho de la libertad religiosa del individuo, arrancarlo del grupo contra su voluntad, a veces violentamente, siendo mayor de edad y habiendo optado expresamente por vivir en determinado grupo, por marginal que sea. Es un atentado contra la propia conciencia y contra la Constitución de la mayoría de los países que aseguran en su Carta Magna el derecho de la libertad de toda persona. Se cuestionan los mismos métodos empleados en la desprogramación, que producen la mayoría de las veces por el verdadero trauma en el individuo sobre el que se efectúa este proceso de rehabilitación o de resocialización. La desprogramación se realiza a veces por personas sin experiencia profesional que ofrecen ayuda inadecuada y que con la mejor voluntad pueden provocar trastornos irreversibles en el individuo que desea recuperar. Temor de que el fenómeno de la desprogramación llegue a convertirse en una avalancha u ocasión en contra de otros grupos religiosos que en un determinado momento y contexto pudieran ser considerados impopulares, marginales o indeseables. Bien, pues los partidarios de una y otra tesis parten pues de presupuestos difícilmente conciliables, de tal manera que el tema ha adquirido hoy
una fuerte carga emotiva. La solución va a depender, en primer lugar, pues, de la madurez y capacidad de elección libre de nuestros jóvenes y de la información seria y objetiva que se puede impartir sobre el mundo de la marginación religiosa en nuestras escuelas y centros de educación. Bien, a continuación da aquí una serie de puntos o pasos para el proceso de programación que en el libro de Steve Hazard pues también viene claramente. No obstante, voy a decir un punto de los distintos puntos para la desprogramación. Aparte del secuestro, entre comillas, etcétera, pues hay el punto de dar información, ¿no? Y dice que los ataques a la nueva religión de la víctima constituyen un ingrediente importante en el proceso. Incluyen la ridiculización de las enseñanzas y prácticas de la secta, la narración de historias atroces sobre el culto contada por apóstatas, antiguos miembros del culto, difamación de las escrituras nuevas, de los símbolos de sus líderes, e incansables argumentos tomados de la Biblia y de otras fuentes para probar la falsedad de la religión del convertido. Bien, pues según lo que pone el libro Esclavo de un Mesías de Pepe Rodríguez, con relación a la desprogramación, dice lo siguiente: el equipo de desprogramación acostumbra a estar compuesto por uno o dos desprogramadores, varios miembros y un par de personas de seguridad. Estas últimas no son gorilas o matones, como pregonan las sectas, sino personas que estarán con el adepto para evitar que se autolesione o se suicide, tal como se lo ha ordenado la secta en caso de desprogramación. Otro elemento indispensable para la desprogramación son los padres y familiares muy próximos al adepto. Su presencia debe ser constante durante todo el proceso. Al adepto se le instala cómodamente en una habitación y se retiran de ella todos los elementos que puedan estimular su dependencia psíquica de la secta. Sin embargo, de ninguna manera se le obliga a pecar o a violar sus principios religiosos o morales, por ejemplo, hacerle comer carne, beber alcohol o fumar, ni se le mantiene físicamente agotado o mal alimentado, sino todo lo contrario. El primer paso consiste en establecer un rapport, relación, entre el adepto y el desprogramador. Habitualmente es adepto, a través de los padres. Ambos han pasado por el mismo proceso en el seno de la secta y han vivido los mismos miedos cuando se han encontrado frente al desprogramador. Ambos han sentido las mismas culpabilidades cuando dudaban de su doctrina. Ambos tienen una experiencia básica común y un mismo código de lenguaje, cambiado por la secta, introduciendo significados propios y cargas afectivas para afianzar la desprogramación, el aislamiento y la dependencia. El único pero dificilísimo trabajo del desprogramador es hablar, hablar y hablar. A la mayor parte de las preguntas, el adepto contesta con los clichés estereotipados que le programó la secta, hasta que estos pues se agotan. Cuando el adepto se enfrenta a una pregunta para la cual no está programado, no le queda más opción que buscar una posible respuesta por sí mismo. De este modo se empieza a recuperar muy lentamente la capacidad de razonar. Se le muestran documentos sobre la realidad de la secta que le habían sido celosamente ocultados o manipulados por sus líderes. Con la ayuda de los otros miembros se estudia cómo es un lavado de cerebro y se compara esta experiencia con las suyas personales vividas en la secta. Se habla, se discute y se facilita al sujeto toda la información que quiera contrastar. En un determinado momento aparece la duda en la mente del adepto y con ella regresa la necesidad de pensar y analizar por sí mismo. Es el momento definitivo. Es como hacer snapping. El hacer snapping es el punto crucial de la desprogramación en su condición sine qua non. O sea, el snapping es un punto de ruptura que se presenta en el momento más imprevisible y motivado por los factores más diversos, y parece ser que la gestación e intensidad del snapping de salida está en función directa
con las características del SNAPI de entrada a la secta. Después de hacer el SNAPI, se inicia la fase de recuperación, que es una etapa de reajuste en la que el sujeto volverá a tomar contacto con la realidad cotidiana. Habitualmente se realiza en una zona tranquila, una zona residencial o de vacaciones. Bien, pues es recomendable hacer un mes de recuperación por cada año pasado en la secta. Durante ese tiempo el sujeto descansa y realiza actividades no tan normales, pero que le estuvieron vedadas durante su estancia en la secta, como son el pensar o el pasear, el ir al cine, el leer, el ver la televisión, el ir de compras, practicar hobby, charlar con los amigos, jugar, hacer deporte, etcétera, etcétera. Cuando le apetece, no más de 2 horas diarias, ya que sus facultades intelectivas están aún bastante embotadas, estudiar material sobre sectas, profundizando muy especialmente en el lavado de cerebro, ya que entendiendo esto, pues facilitará enormemente el comprender y asimilar su experiencia pasada y su estado presente. Bien, pues ese es el misterio de la desprogramación. Después de la recuperación se inicia la etapa de rehabilitación, que suele durar más de un año y que debería, lamentablemente no siempre es así, debería estar bajo el control de un psicólogo capaz de suministrar la necesaria psicoterapia de apoyo. Bien, pues otra visión distinta en relación a la desprogramación sugerida por Jean Vernet. Primer punto. Es un hecho incuestionable que los grupos totalitarios han practicado en el pasado y practican hoy métodos de coacción psicológica, técnicas empleadas en los procesos estalinistas, en los campos de concentración coreanos, etc. O sea que es un hecho incuestionable que los grupos totalitarios han practicado en el pasado y practican métodos de coacción psicológica. Otro punto. La idea de que habría que reemplazar en la mente del individuo, como sobre una banda magnética, un programa sano por el programa pernicioso que se había impreso previamente en la secta o en cualquier grupo totalitario, no hace sino acentuar la dependencia y la despersonalización. ¿Puede acaso asimilarse pura y llanamente una adhesión religiosa, por errónea y fraudulenta que parezca, a la simple impresión mecánica de ideas y sentimientos en el cerebro? Pero ello sería desconocer la psicología religiosa. La situación de violencia que se emplea para rescatar al adepto y esconderlo en un lugar seguro corre el riesgo de conducir irremediablemente a una rotura total con la familia si la desprogramación no consigue el éxito apetecido. Si el adepto tiene el derecho a equivocarse, nadie goza del derecho a equivocarse conscientemente. Nadie puede impedir la libertad de conciencia del otro. Solo queda en realidad un medio cuando ello es posible: el encuentro en libertad, el diálogo en el que se podrán ofrecer informaciones sobre el funcionamiento real y a veces escondido de la secta, los testimonios de adeptos que tienen ya la experiencia del grupo. Es un trabajo de reconstrucción en el respeto a la libertad. El capítulo número 5 se titula El diálogo con las sectas. Comienza diciendo de que las sectas no dialogan. Los nuevos movimientos religiosos están incapacitados radicalmente para llevar adelante un mínimo intento de diálogo serio y leal. Los grupos sectarios se oponen abiertamente a cualquier posibilidad de entablar lo que es un acercamiento que comporte encuentro y enriquecimiento mutuos. He aquí un breve listado de las dificultades para emprender el diálogo con la secta.
La propensión por parte de la secta al secretismo y a la autopresentación de una identidad que no siempre corresponde a la verdadera, con el objetivo de su mejor aceptación. La tendencia a la acción proselitista que no repara en los medios para conseguir nuevos adeptos. La convicción muy frecuente en casi todos los grupos sectarios de constituir el único y exclusivo cuerpo religioso poseedor de la verdad total y de la revelación definitiva y exclusiva. La facilidad de desprestigiar todos los espacios exteriores al propio grupo, considerándolos como lugares del error, el mal y la injusticia. La falta de un adecuado discernimiento por parte de la sociedad y de las iglesias sobre los diferentes grupos sectarios. La ausencia de una decidida y común voluntad para iniciar el diálogo, ya que todos, sociedad, iglesia, secta y nuevos movimientos religiosos, descartan la posibilidad y utilidad de tal diálogo. Bien, a continuación voy a dar lectura a algunos fragmentos sobre algunos documentos oficiales de la religión establecida con relación a mantener diálogo con las sectas y nuevos movimientos religiosos. Bien, dice: en el espíritu de libertad religiosa, tratar de informarnos para conocer mejor los nuevos movimientos religiosos contemporáneos, con una actitud positiva, capaz de reconocer y valorar lo bueno que hay en ellos, sin dejar de denunciar sus errores. Tener postura de apertura a los movimientos religiosos contemporáneos desde la opción por la verdad sobre Dios y sobre el hombre, buscando ser testigo de ella con nuestra práctica de vida. Tomar una actitud de diálogo ecuménico no solo entre nosotros, sino también con los líderes y demás miembros de otros movimientos religiosos que estén dispuestos a ello. El diálogo de la vida diaria debe preceder a cualquier intento de diálogo formal. Por ello, la necesidad de crear a niveles locales el acercamiento a los miembros de la secta y nuevos movimientos religiosos allí donde estos se hayan integrado en la comunidad del contexto vecinal. Todos los participantes de estos diálogos deben ser y sentirse libres para definirse a sí mismos y no ser identificados por las imágenes estereotipadas impuestas por los otros. El diálogo debe hacerse con las personas, no con sistemas o etiquetas, y nunca debería hacerse la comparación de los ideales de la propia Iglesia con los excesos o fallos de las otras agrupaciones religiosas. Los participantes en el diálogo con los nuevos movimientos religiosos deben ser conscientes de la necesidad de conocer con realismo si el terreno está preparado para un diálogo fructífero. De ahí que los grupos locales de iglesia deban debatir entre sí acerca de los posibles problemas que puedan suscitarse a raíz del diálogo con miembros de estos grupos sectarios y preguntarse si el haber establecido tal diálogo puede significar la confirmación de un grupo determinado o de sus actividades, y si el mismo diálogo acaso no estará proporcionando una fácil plataforma beneficiosa a los objetivos de estos nuevos movimientos religiosos. La naturaleza del diálogo e incluso su posibilidad, dada la gran variedad de sectas y nuevos movimientos religiosos, dependerá en gran medida de la situación y del contexto locales. La actitud ecuménica de las iglesias. Perspectiva eclesiológica. Desde la perspectiva eclesiológica, cabe afirmar que las iglesias no solamente no deben rechazar por principio el diálogo con las sectas y los nuevos movimientos religiosos, sino que deben permanecer abiertas a él, teniendo o tendiendo los puentes necesarios, de tal manera que si el diálogo no llega a producirse, no debería en ningún caso imputarse a la actitud intransigente de las mismas iglesias.
Las iglesias reconocen y proclaman el derecho a la libertad religiosa que asiste a todo individuo y grupo, por exótico y extraño que parezca. Sería un contrasentido el reconocimiento oficial de tal derecho de manera abstracta y después su rechazo en la práctica o su negativa a cualquier contacto con los nuevos movimientos religiosos. La mayoría de estas agrupaciones sectarias inciden en el sentido del absoluto de tal manera que el hecho religioso, aunque interpretado y experimentado de manera muy distinta, está presente en el fenómeno sectario. Muchos de los miembros de la secta pertenecieron un día a las iglesias y confesiones cristianas, por lo tanto, un mínimo sentido de solidaridad. No Pues allí